En California, un puente crucial a punto de derrumbarse. Inmediatamente pensé, esto es grave, a este puente le va a pasar algo. En Alemania, uno de los trenes de pasajeros más rápidos del mundo sufre una tragedia. Lo que vimos fue un tren IFE totalmente destruido. Parecía una película de terror. Un incendio en un casino de Las Vegas desencadena una misión de rescate masiva. Había gente en las ventanas y en los balcones chillando y pidiendo ayuda. Y en Australia, un edificio residencial hace que sus residentes teman un hundimiento. La policía dijo, deben irse, ahora mismo. En las grandes construcciones, incluso el más mínimo fallo puede desencadenar un enorme desastre. Desde errores de cálculo a malentendidos, pasando por pura mala suerte. Estas catástrofes son la peor pesadilla de los ingenieros. Ingeniería letal. Los ingenieros deben construir siempre estructuras sólidas que soporten el paso del tiempo. Pero en algunos casos el tiempo es un factor en contra. Como este desastre en California que partió en dos una pintoresca carretera. Si el suelo desaparece, el puente se derrumbará. Esto será grave. Dejando a una comunidad aislada del mundo exterior. Es la única carretera que conecta esta zona. No hay otra forma de salir. ¿Podremos sobrevivir sin una ruta alternativa de algún tipo? Desencadenando una misión para reconectar esta carretera vital. Se actuó de inmediato, cada minuto contaba. Big Sur, California. Este impresionante tramo de la costa del Pacífico es uno de los principales destinos turísticos del país, con acantilados escarpados y en pendiente y grandes vistas del océano. Kyle Evans es un fotógrafo de la zona. Aunque aquí siempre sigo prestando atención a esta hermosa e imponente costa. Y quizá la mejor forma de apreciar este impresionante paisaje es recorrerlo en coche. Estamos conduciendo hacia el norte por la carretera 1. Es un tramo muy famoso y muy bonito. Esta carretera icónica recorre casi 1000 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. Por eso se llama Carretera de la Costa del Pacífico. Viene mucha gente de todo el mundo a recorrer esta carretera. El terreno irregular que caracteriza esta ruta panorámica es difícil de cruzar, así que la carretera depende de una serie de puentes. Y este es el más espectacular. El puente sobre el arroyo Bixby es uno de los más fotografiados del país, pero esta carretera depende de muchos otros puentes y algunos resultan prácticamente invisibles. Como este sobre el cañón Pfeiffer. Este tramo se construyó en 2017, pero su predecesor, igual de modesto, superó el cañón durante casi 5 décadas. Kirk Gaffield posee un restaurante cercano. La mayoría de los habitantes de Big Sur no conocían el nombre del puente sobre el cañón Pfeiffer. Ni siquiera lo consideraban un puente. Dada la disposición del terreno, podías cruzarlo en coche sin darte cuenta. Puede que no sea el puente más llamativo de la carretera de la costa del Pacífico, pero aquí todos juegan un papel crucial. Dependemos totalmente de ella porque es la única carretera que conecta esta zona. Sin ella, no hay otra forma de salir. Durante casi 50 años, el puente sobre el cañón Pfeiffer jugó un papel crucial, aunque poco reconocido en esta pintoresca carretera. Pero la madre naturaleza pronto lo convertiría en el centro de atención. Enero de 2017. Este tramo de la costa de California estaba experimentando un invierno inusualmente húmedo. A finales de diciembre y principios de enero empezó a llover sin parar. Y un fin de semana llegó una gran tormenta y cayó más agua de la que había visto en toda mi vida.
Kyle sabía que las lluvias intensas podían causar estragos en esta costa y salió a ver si había algún problema. A lo largo de esta costa se producen muchos deslizamientos de tierra y caídas de rocas y árboles. Es bastante común. Desde que era un niño es algo habitual ir a comprobar los efectos de una tormenta cuando es particularmente intensa. Mientras los vecinos lo comprobaban, descubrieron que la carretera hacia el sur estaba bloqueada por un enorme deslizamiento de tierra y que en el tramo hacia el norte el puente sobre el cañón Pfeiffer estaba en apuros. Vinimos después de lo peor de la tormenta y el puente ya estaba bastante dañado. Sabíamos que habría un problema grave. El ingeniero del Departamento de Transporte de California, Jason Wilcox, y su equipo acudieron al lugar y comprobaron los daños in situ. Bajamos y vimos grietas en el suelo. Vimos que el suelo se estaba separando y luego vimos que la tercera columna se deslizaba colina abajo. Jason sabía que con una columna inclinada el puente podría caer en cualquier momento. Inmediatamente pensé, esto es grave. A este puente le va a pasar algo. Empezamos a oír que estaba empeorando y que era posible que hubiera que cerrar la carretera. Así era. Los ingenieros decidieron que el puente no era seguro y la carretera de la costa del Pacífico fue cerrada sin rutas alternativas disponibles. El puente está en un cañón particularmente empinado, así que no se podía construir otra carretera temporal. Además de ver una de las carreteras más pintorescas de los Estados Unidos cortada en dos, los habitantes de Big Sur quedaron aislados del resto del mundo. Esta carretera es la arteria de esta zona. La utilizamos para ir al trabajo, ir a clase y mantener en marcha nuestra economía. Mientras el Departamento de Transporte buscaba una solución, la comunidad se unió. Varias zonas de nuestra comunidad quedaron aisladas y empezamos a vernos más como una isla que como cualquier otra cosa. Una cosa estaba clara. Este terreno irregular y escarpado no permitiría una solución rápida. Con esta arteria vital cerrada, los ingenieros afrontaban dos retos: reconectar la comunidad y entender qué había causado el problema, empezando por el método de construcción. En los años 60, los puentes de hormigón armado, como el del cañón Pfeiffer, eran una tecnología bastante avanzada. Aunque hoy todavía se utilizan, cuando existen tramos largos tienen sus límites. El hormigón solo puede extenderse hasta cierto punto antes de necesitar algún tipo de soporte. En este caso eran dos columnas. Allí donde las columnas se encontraban con el suelo del cañón, su soporte eran unos cimientos llamados zapatas ensanchadas. Una zapata ensanchada es lo que indica su nombre. Distribuye la carga vertical por un tramo muy amplio de suelo. El problema era que el agua que bajaba por el cañón había ido erosionando el suelo que soportaba esas zapatas. Con el tiempo, un pequeño fragmento del suelo se desprende a medida que se empapa, y la cohesión del suelo disminuye al quedar expuesto a la atmósfera. Se va desprendiendo lentamente cada vez más. Durante casi 5 décadas, este proceso había socavado gradualmente la zapata ensanchada, y la tormenta de enero de 2017 fue la gota que colmó el vaso. Este lado de la ladera se humedeció aún más o ya era incapaz de seguir sosteniendo su carga. Al final, los enormes deslaves de aquel invierno inclinaron la balanza y el puente cedió. Con la comunidad de Big Sur aislada del norte, los ingenieros sabían que debían reemplazar el puente lo antes posible. El primer paso fue retirar los tramos dañados. Al trabajar en un cañón tan empinado y profundo, con un terreno poco fiable debajo, la única opción segura para demolerlo era simple: la fuerza bruta. Mientras la demolición proseguía, los ingenieros ya trabajaban en el puente de reemplazo. Esta vez, para eliminar la necesidad de columnas sobre el suelo del cañón, recurrirían a una estructura de acero. Un puente de acero sería mucho más resistente que el de hormigón y podría cruzar todo el cañón sin soportes.
7 meses después, el puente de reemplazo de 900 toneladas avanzaba a través del cañón, hasta reposar sobre unos estribos nuevos, a una distancia segura del borde del cañón. El nuevo puente es sostenido por un estribo sur y un estribo norte, pero para asegurarnos están situados más atrás. Así la erosión continua no causará problemas. El equipo sabía que muchos vecinos y negocios dependían de ellos, y una vez asegurado el tramo de acero, hubo cuadrillas trabajando las 24 horas del día para terminar el tablero de hormigón. Subíamos a ver cómo avanzaban. Vimos el nuevo puente en sus diversas etapas. Y nos quedó claro que íbamos a superar todo aquello. Sentimos un alivio enorme. Un proyecto así suele requerir entre 8 y 9 años, y creo que nosotros lo hicimos en 10 meses. En octubre de 2017, el nuevo puente sobre el cañón Pfeiffer y este tramo de la carretera de la costa del Pacífico por fin se reabrió al tráfico. Esta experiencia me hizo valorar cómo todo el mundo se unió durante el cierre del puente y todos nos ayudamos tanto como pudimos para afrontar el cierre de la carretera. El día de la inauguración se notaba que todos estaban muy emocionados. Como estábamos en Big Sur, se oyó música de banjo. También cruzaron el puente algunos vehículos históricos. Todo el mundo estaba muy contento. Aún hoy me maravilla el extraordinario trabajo del Departamento de Transporte y todas las instituciones trabajando en equipo. Fue un verdadero éxito. Cuando los ingenieros superan los límites, la tecnología es puesta a prueba como nunca antes. Cualquier debilidad, por pequeña que sea, puede desencadenar una gran catástrofe. Como esta historia en Alemania, que conmocionó a todo el país. Sabía que era uno de los mayores desastres en la historia ferroviaria alemana. Reboté de un lado a otro en el tren, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Una increíble cadena de acontecimientos que causó una tragedia. La magnitud del desastre era inimaginable, pero fue provocado por un defecto diminuto. Alemania. El tren Intercity Express, o ICE, conecta el país desde 1991. Sus líneas se extienden de este a oeste y de norte a sur. Hannes Buchhoff es periodista. Este es un tren ICE que puede alcanzar los 300 kilómetros por hora. Es la columna vertebral del sistema ferroviario alemán de alta velocidad. Es una buena forma de viajar por Alemania de forma cómoda y rápida. El ICE redujo en varias horas los viajes a través del país, pero como sucede en muchos hitos ambiciosos de la ingeniería, surgieron baches en el camino. Bernhard Weiser es ingeniero mecánico. Desde el principio hubo problemas serios de vibraciones, sacudidas y traqueteos, sobre todo en los vagones restaurante. Algunos viajeros comentaron al personal que sentían cierta incomodidad en el tren, especialmente a gran velocidad, que temblaba un poco. Las vibraciones podían ser causadas por imperfecciones en los rieles, en las ruedas de acero macizo o en ambos. Se decidió que solucionar el problema requería una solución a gran escala. Decidieron que en ese momento la mejor solución era utilizar ruedas con amortiguación de caucho. Las ruedas con amortiguación de caucho se han utilizado en los tranvías durante años. En un principio se pensaron para reducir el ruido en los centros urbanos, pero además proporcionaban a los pasajeros un viaje mucho menos agitado. Esta es la pieza exterior. Luego, tenemos la parte de caucho en toda la circunferencia. Y debajo del caucho va el disco de acero de la propia rueda. Las ruedas con amortiguación de caucho se instalaron aproximadamente un año después de que los trenes ICE comenzaran a funcionar y los pasajeros aplaudieron la mejora.
La nueva rueda se instaló primero en un vagón restaurante y luego también en otros vagones. Con ella el movimiento era mucho más suave. Eso demostró que la amortiguación funcionaba bien. Docenas de trenes IFE con ruedas con amortiguación de caucho recorrían todo el país transportando miles de pasajeros cada día. Pero aunque nadie lo sabía, se avecinaba un desastre. A primera hora de la mañana del 3 de junio de 1998, un tren ICE de primera generación con 2 locomotoras y 12 vagones de pasajeros partió de Múnich rumbo al norte hacia Hamburgo. A las 9:05, Udo Bauch subió al tren en Fulda. Estaba de buen humor de camino a la estación. Estaba animado. Me apetecía asistir a una conferencia en Hamburgo. Udo se sentó en la parte trasera del tren. Me senté como de costumbre, abrí mi ordenador portátil y trabajé. Y repasé unas estadísticas después de tomarme un café. Poco antes de las 11 de la mañana, el tranquilo viaje se vio perturbado. Los pasajeros de un vagón notaron un ruido sordo que era bastante alto. El tren se tambaleaba un poco al cambiar de vía o al aplicar los frenos, pero nada que me pareciera inusual. Udo aún no lo sabía, pero su jornada estaba a punto de cambiar dramáticamente. Los pasajeros del primer vagón habían descubierto el origen del ruido: una rueda rota. Una parte de la rueda atravesó la base del vagón. Se podía ver el acero sobresaliendo, pero antes de que avisasen al personal, ocurrió el desastre. Lo primero que noté fue el momento del impacto, un golpe extraordinario, y luego todo sucedió muy rápido. El tren descarriló y se estrelló contra un puente justo al sur de Eschede. Quedé tumbado con mucho dolor y sabía que podía perder la vida en muy poco tiempo. Hannes Buchhoff estaba en la sala de redacción cuando se enteró del desastre. El silencio era casi total y el cielo estaba azul. Era un día precioso y de repente bajamos la vista y vimos algo que parecía una película de terror. No podíamos creer lo que veíamos. Era un tren ICE totalmente destruido. Parecía un acordeón. Udo, atrapado entre los escombros, estaba gravemente herido. Su recuerdo del traumático acontecimiento es confuso. Más tarde me dijeron que la gente suele olvidar esos momentos. El cuerpo ha pasado al modo de emergencia, a un plan de emergencia. Por eso no puede recordar los detalles. Acudieron cientos de personas de equipos de emergencia. Podías ver la profesionalidad de los equipos de rescate en todo momento. Creo que la mayoría no podían creer lo que veían, pero se esforzaron por ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Milagrosamente, Udo sobrevivió. Fue uno de los más de 100 heridos en el accidente. Pero desgraciadamente el número de víctimas mortales aumentó durante días. La colisión terminó cobrándose 101 vidas. Todavía continuaba la operación de rescate cuando los investigadores llegaron al lugar para tratar de entender lo que había sucedido. Basándose en que una rueda había perforado el suelo del tren, retrocedieron por la vía y encontraron traviesas dañadas unos kilómetros antes del lugar del accidente. Los investigadores dedujeron que la rueda rota bajo el primer vagón de pasajeros había forzado un cambio de vía, provocando que los vagones posteriores pasaran a una vía adyacente y el resto del tren descarrilara. Eso explicaba el descarrilamiento. Ahora la pregunta clave era ¿por qué había fallado la rueda? Los restos fueron enviados para su análisis al Laboratorio Federal Suizo de Ciencia y Tecnología de Materiales. El ingeniero Bernhard Weisse formó parte del equipo de investigación. La rueda con amortiguación de caucho era una tecnología que ya se utilizaba en tranvías y trenes de cercanías, pero no en trenes rápidos. Los problemas de seguridad, como las cargas de servicio, eran más o menos desconocidos.
La inspección de la llanta exterior de la rueda rota reveló que una grieta había ido creciendo lentamente durante algún tiempo, oculta a la vista. Aquí, dentro de la llanta, se inició una grieta por fatiga. Comenzó aquí y fue creciendo hacia el exterior. Hubiese sido muy difícil detectarla, incluso durante una inspección, porque se inició desde el interior. Los ingenieros necesitaban saber si había otras ruedas en peligro, así que el equipo realizó simulaciones informáticas y pruebas físicas con llantas de muestra. Aquí es donde se produce la grieta. Justo aquí, en el borde, en la zona media del segmento, fue donde se inició la grieta. Resultó que las fuerzas dinámicas en la rueda de 3 componentes concentraban la tensión en el punto interior de la llanta. La tensión que se concentraba en este punto de la llanta era lo bastante elevada como para que se formara una grieta. Probablemente después de un par de trayectos, la grieta fue creciendo cada vez más, hasta que bastó un solo ciclo para que la llanta se rompiera. La investigación había demostrado que cualquier grieta en una llanta podía provocar una falla. Ahora querían entender qué había podido causar la grieta. La investigación demostró que no existían fallas o defectos materiales en el punto donde se inició la grieta. Sin defectos que provocasen la grieta, la causa inicial de la falla sigue siendo un misterio. Sabíamos claramente por qué la grieta se había expandido, pero a día de hoy no sabemos qué causó la formación de la grieta. Pero dado el riesgo de fallas, las autoridades ordenaron una inspección de las ruedas con amortiguación de caucho en toda la flota de ICE. 3 de las ruedas presentaban grietas en la llanta muy similares a la conocida. Era solo cuestión de tiempo que se produjera otro accidente. En 1998, cuando ocurrió el accidente, se estaban sumando a la flota modelos ICE actualizados que corregían problemas que habían surgido en el Mark I, el primer modelo. En las nuevas versiones, los ingenieros ya habían planeado suavizar el movimiento sin usar ruedas con amortiguación de caucho. En su lugar utilizarían una suspensión neumática que permitiría suavizar el movimiento de los vagones sobre ruedas de acero macizo. En cuestión de semanas, las ruedas con amortiguación de caucho de todos los trenes Mark I fueron reemplazadas por unas de acero macizo, pero los supervivientes y los testigos siguen sufriendo las consecuencias de la tragedia. He conocido a muchas personas que también han resultado heridas o han perdido a seres queridos. Por eso sigo hablando de ello, para que no vuelva a suceder algo así. En 2001 se inauguró un monumento junto a las vías de Eschede para que el desastre no caiga en el olvido. El monumento también rinde homenaje a quienes prestaron ayuda y a todos los habitantes de Eschede que asumieron la tarea de ayudar, pese a las dificultades. En todo lo que hacen, los ingenieros siempre deben tener en cuenta el peor resultado posible. Porque si algo sale mal, los resultados pueden ser devastadores. Como esta catástrofe en Nevada, un desastre mortal en un resort de lujo. Cuando te llaman a las 6:30 de la mañana, sabes que se ha desatado un infierno en alguna parte. Uno de los peores incendios en un hotel en la historia de los Estados Unidos. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Nunca había visto algo así. Era realmente horrible. Una tragedia que requirió una misión de rescate desesperada y desencadenó un cambio en las leyes. Fue un momento decisivo en la historia de la seguridad contra los incendios. Las Vegas, Nevada, es una meca del juego con un peculiar pasado. Norm Clark lleva muchos años recorriendo como reportero las calles de la ciudad del pecado.
Creo que pocas ciudades tienen tanto carisma. Y para mí es un lugar especial porque he cubierto muchas historias fascinantes a lo largo de los años. Tiene una energía increíble. En la década de 1970, el auge comercial impulsó un boom inmobiliario y el fenómeno del megahotel con casino propio. Este edificio fue uno de los primeros. Inaugurado en diciembre de 1973, era propiedad de una gran empresa del sector del entretenimiento. Siempre se dice que Las Vegas es una ciudad que se reinventa. Era una verdadera joya, el casino más popular de la ciudad. No solo era el complejo hotelero más grande de Las Vegas, era el complejo hotelero más grande del mundo. El mecánico de máquinas tragaperras, Charlie Lombardo, se enorgullecía de trabajar en el negocio más popular de la ciudad. Era el casino más importante. Tenía 2.000 habitaciones, 1.000 tragaperras, 100 mesas de juego. El casino, los espectáculos, los restaurantes, era el lugar de moda en Las Vegas. Pero el edificio que ayudó a cambiar el aspecto y el destino de Las Vegas también estaba a punto de cambiar sus leyes. El 21 de noviembre de 1980, a las 7:17 de la mañana, mientras la mayoría de los huéspedes seguían en sus habitaciones, el Departamento de Bomberos del Condado de Clark recibió una llamada de emergencia. Charlie estaba trabajando y se dirigía a la sala principal del casino. Dijeron que había que evacuar la zona del casino. Volví andando al casino, abrí la puerta y vi que estaba lleno de humo. Lleno de humo. Charlie se dio cuenta de que los empleados de las salas de recuento no sabían que debían evacuar el edificio. Fui a decírselo a todos porque sabía que no habían oído el aviso. Pensé que saldríamos y unos minutos después volveríamos y todo estaría despejado. Charlie y sus colegas lograron salir justo a tiempo. En cuestión de segundos, una enorme bola de fuego recorrió toda la planta del casino. Las llamas eran gigantescas. Había visto incendios antes, pero ninguno así, absolutamente ninguno. El calor era tan intenso que derritió las máquinas tragaperras. Eran gigantescas. Había visto incendios antes, pero ninguno así, absolutamente ninguno. El calor era tan intenso que derritió las máquinas tragaperras. El reportero Norm Clark quedó atónito por la magnitud del incendio. Miré hacia un lado y vi grandes columnas de humo. Sabía que sería grave, pero no podía imaginar cuánto. Estábamos en shock. Solo podíamos tratar de entender qué estaba ocurriendo, qué podía haber pasado. Mientras los bomberos combatían el incendio, el humo envolvía el edificio de 26 plantas. Y muchos de los huéspedes quedaron atrapados. Había gente asomada a los edificios, las ventanas y los balcones, chillando y pidiendo ayuda. Era una imagen terrible, porque no podías hacer nada por ellos. Se solicitó ayuda urgente a la cercana base de la Fuerza Aérea en Nellis, a unos 20 kilómetros de distancia. Vino el ejército. Llegaron unos helicópteros muy grandes y empezaron a evacuar a gente del tejado. 9 helicópteros acudieron al lugar del desastre, pero pese a los increíbles esfuerzos de todos los involucrados, desgraciadamente no todos pudieron salvarse. De no ser por esos helicópteros, habría muerto mucha más gente. De los aproximadamente 5.000 huéspedes y trabajadores que había en el hotel, más de 700 resultaron heridos y desgraciadamente 85 perdieron la vida. Ante una historia como esta, tu primera reacción siempre es: preferiría estar en cualquier otro lugar. Pero ese es tu trabajo. Me impidió dormir durante bastante tiempo. Fue uno de los peores incendios en un hotel en la historia de los Estados Unidos y conmocionó a todo el país. Era el lugar de moda en Las Vegas. Era el hotel casino más importante y había desaparecido. Quedó arrasado.
Las autoridades iniciaron inmediatamente una investigación para descubrir dónde se había iniciado el incendio y por qué había sido tan mortal. Tim Lomprey es investigador de incendios, como lo era su padre. Tenía solo 17 años cuando llamaron a su padre para que examinara los escombros. 3 días después del incendio, mi padre me preguntó si quería entrar. La magnitud de la destrucción era abrumadora. La primera pista sobre el origen del incendio la dio un empleado. Pulsó la alarma al ver que de una pared de un restaurante salían llamas que subían hasta el techo. Los investigadores encontraron su origen entre los escombros. Una avería eléctrica. El incendio se inició por un cortocircuito. El aislamiento del cobre se derritió y luego se incendió. Era un incendio muy pequeño, un incendio controlable. Puede que fuera un incendio pequeño, pero el edificio solo estaba parcialmente equipado con rociadores de emergencia. Durante la construcción del Hotel Casino no existían normas específicas contra incendios que exigieran rociadores en ese tipo de edificios. Aunque cumplía todas las normas, el complejo solo contaba con un sistema de rociadores limitado. No había ninguno en el restaurante ni en el casino, y aquel pequeño incendio se propagó rápidamente fuera de control. Las llamas no fueron el único problema. El humo acumulado se fue calentando peligrosamente. En cuanto el humo alcanza su punto de ignición, arde. Y en cuanto arde, se forma una bola de fuego que recorre el casino y sale por la puerta principal y mide unos 100 metros de largo. Imaginemos lo rápido que cruzó la planta del casino. La bola de fuego envolvió la planta baja en unos 20 segundos. Mientras tanto, el fuego siguió propagándose oculto dentro del techo y las paredes. El incendio se va retroalimentando y va consumiendo el interior de las paredes. Antes de ser detectado, el incendio también iba propagando cantidades enormes de humo mortal. El humo se propagó por los huecos de los ascensores y por los pasillos. Y lo peor es que el aire acondicionado lo fue propagando por todo el hotel. El sistema de aire acondicionado fue propagando todo ese humo. Bombeó ese gas tóxico a todos los rincones del edificio. Aunque los bomberos lograron contener el incendio en la primera planta, el humo ya se había extendido por todas partes. Aunque lograron contener el incendio, el sistema de ventilación actuó como una chimenea gigantesca con resultados mortales. La mayoría de las víctimas mortales aparecieron en las plantas superiores porque los gases del incendio subieron como un globo aerostático. Una vez propagado el incendio, no había ningún sistema de alerta para avisar a los huéspedes ni a los empleados de la propagación del humo. No había detectores de humo, ni de ventilación, ni de filtraciones. No había nada. Nadie era consciente, cumplían las normas. Todo era seguro, todo era eficaz, hasta que dejó de serlo. Poco después de la tragedia, el gobernador creó una comisión especial de seguridad contra incendios y el estado de Nevada aprobó una de las leyes de seguridad contra incendios más estrictas de todo el país. Me afectó sin la menor duda. Pero lo que más me impresionó de Las Vegas fue que en menos de un año se cambiaron las normas de seguridad contra incendios. El mensaje era: aquí estará a salvo. Aquello cambió las leyes, las normas, las regulaciones, los códigos de construcción, no solo en Las Vegas o en Nevada, sino en todo el mundo. Además de mejorar los sistemas de detección de incendios y humo, los rociadores serían obligatorios en todos los hoteles, antiguos y nuevos. Y este complejo hotelero resurgió de sus cenizas, equipado con los sistemas de seguridad contra incendios más modernos. En todas las habitaciones habría un detector de humo y en cada habitación habría al menos un rociador. Cuando pensamos en cualquier medida de seguridad que pueda mejorar un hotel, casi todas se debieron a aquel incendio.
Apenas 8 meses después del desastre, el hotel reabrió sus puertas y hoy sigue en pie y nos recuerda aquel trágico revulsivo para todo un sector. Cambió para siempre la manera en que se construían los hoteles y los casinos. Y por eso nunca, nunca, nunca debería ocurrir otra catástrofe como la que vimos aquí. En ingeniería, cada elemento, desde los propios cimientos, juega un papel crucial. Si una sola cosa sale mal, los resultados pueden ser catastróficos. Como en esta historia en Australia, un desastre con consecuencias potencialmente devastadoras. Este edificio residencial corría el riesgo de desmoronarse. Sus residentes, conmocionados, se vieron obligados a irse. La policía dijo, deben irse ahora mismo. Abandonaron sus casas y sus muebles. Dejaron atrás todas sus preciadas pertenencias. Un misterio de la ingeniería que desarraigó a toda una comunidad. Se acabó. Aquí ya no hay nada para nosotros. Ha sido una pesadilla. Sydney es la ciudad más grande de Australia y uno de los lugares más deseables para vivir en todo el mundo. La población de Sydney ha crecido sin parar durante décadas y siempre ha habido una gran demanda de viviendas nuevas. En una ciudad ya congestionada, una de las mejores soluciones ha sido construir hacia arriba. Y esos edificios altos se están construyendo rápidamente en Mascot, un barrio residencial de Sydney. Lizzie Pearl es una reportera local. El barrio residencial de Mascot es prácticamente la puerta de entrada a la ciudad. Alberga el aeropuerto internacional de Sydney. Y en ese barrio y sus alrededores se siguen construyendo muchas torres residenciales de gran altura. Torres como este edificio residencial de 10 plantas. Anthony Nayafian se sintió atraído por el estilo de vida asequible de los rascacielos. Nos encantaba esta zona, la ubicación, la comunidad, la comodidad, estar en pleno centro de Sydney. Era un lugar en el que podríamos construir nuestro futuro. La torre, terminada en 2008, albergaba 132 viviendas, además de tiendas, restaurantes y un aparcamiento subterráneo. En lo alto, Tracy Sheehan esperaba disfrutar las vistas desde el piso superior. Esto es lo que más nos atrajo de esta vivienda, las vistas. Cuando nos mudamos, no había ninguno de estos edificios. La vista es impresionante. Hubiera sido una inversión muy inteligente. Está cerca de la ciudad. El valor de esas viviendas se iba a disparar. Pero pese a las vistas y las oportunidades que ofrecía el edificio, el suelo estaba a punto de causar estragos entre sus residentes. El viernes 14 de junio de 2019 por la noche, Tracy Sheehan estaba en su domicilio preparándose para el fin de semana cuando de repente se avisó a los vecinos de que debían abandonar el edificio. Oímos por los altavoces que teníamos que evacuarlo, que debíamos salir. Fue una locura, una locura. Pensé, recoge algunas cosas y prepárate para irte. Lo primero que pensamos fue, tiene que ser algún tipo de error. Pero no era un error. Varios ingenieros habían inspeccionado unas grietas en el sótano y les preocupaba que el edificio no fuera seguro. Los servicios de emergencia acudieron al edificio para supervisar su evacuación. Era algo serio. La policía dijo, deben irse, ahora mismo. No se trataba solo de una o dos viviendas. Ordenaron a todos los residentes del edificio abandonar las 132 viviendas. Una vez evacuado, el edificio de 10 plantas fue cerrado y sellado. Cerraron las puertas y tuvimos que irnos. Algo así no debería pasar. La vivienda de sus sueños se había convertido en una verdadera pesadilla. Básicamente nos quedamos en la calle.
Con el edificio sellado, el ayuntamiento se convirtió en un refugio temporal. La mañana siguiente, a primera hora, la reportera Lizzie Pearl vio personalmente la angustia de los residentes. Era una mañana muy fría y cuando llegué vi un par de personas. La expresión de sus rostros reflejaba el trauma vivido la noche anterior. Veíamos las grietas desde la calle. Los residentes sabían que se estaban vigilando las grietas del sótano, pero no lo grave que se había vuelto el problema. Las grietas empeoraron repentinamente, pero lo más preocupante es que también las encontraron en un elemento estructural clave. Las losas actuaban como vigas. Estas losas horizontales de hormigón armado están diseñadas para transferir la carga desde la estructura hacia el suelo a través de múltiples columnas. Si una losa falla, todo el edificio puede correr peligro. Los ingenieros habían instalado soportes de emergencia para sostener las losas, pero solo un día después consideraron inseguro todo el edificio y ordenaron su evacuación. La gran pregunta era por qué se habían agrietado las vigas. Parecía que la respuesta podía estar en el suelo bajo la torre. Hoy esa zona al sur del centro de Sydney es una ubicación privilegiada, pero antes había sido un pantano. Y aunque el terreno pantanoso fue rellenado, la geología de la zona puede plantear problemas a los ingenieros, sobre todo al construir cimientos. La ubicación de las grietas sugería un fenómeno perjudicial conocido como asentamiento diferencial. Se cuenta con que la mayoría de las estructuras se asienten durante los años posteriores a su construcción, pero cuando ocurre más en un lado que en el otro, esa diferencia puede afectar a la integridad de todo el edificio. Bexar Fatahi es profesor de ingeniería geotécnica. Si se observan algunas grietas en el sótano o justo encima, en las losas y las conexiones, existe la posibilidad de que los cimientos experimenten un asentamiento diferencial. La siguiente pregunta era ¿qué había detrás del asentamiento diferencial? Había informes de problemas anteriores como fugas y juntas defectuosas que podrían haber contribuido a causarlo, pero había otra teoría. Muchas miradas se concentraron muy pronto en los vecinos. Una edificación contigua que se estaba excavando para ser otro edificio residencial de gran altura a solo unos metros. En ciertos momentos vimos que el edificio temblaba visiblemente durante la construcción. Sentíamos que se movía, lo sentíamos. Según esa teoría, los trabajos de excavación para los cimientos del nuevo edificio pudieron provocar una pérdida de material bajo la torre agrietada, provocando un asentamiento diferencial y el agrietamiento de la esquina noreste. Los responsables negaron que fuese culpa suya, pero fuese cual fuese la causa, si el asentamiento diferencial no se controla, puede tener graves consecuencias. Si es excesivo, empezará a caer. Aunque la causa sigue siendo desconocida, el gobierno proporcionó apoyo financiero a los afectados por el cierre del edificio, pero no cubrirá los efectos a largo plazo. Hablábamos de gente trabajadora que creía estar haciendo una buena inversión. Su situación es desesperada y sin solución. Nadie debería tener que pasar por esto. Que un edificio pueda desarraigar por completo a una comunidad no tiene sentido. Las medidas de emergencia continúan apuntalando el edificio de 10 plantas y las esperanzas de los residentes de regresar a sus hogares se van desvaneciendo. Tras la evacuación, la investigación impulsó una nueva legislación estatal que impone la responsabilidad compartida de los socios de un proyecto para evitar pérdidas económicas causadas por problemas como este. El gobierno de Nueva Gales del Sur ha anunciado reformas drásticas a raíz de lo sucedido. Ahora la supervisión en este sector es mucho mayor. Pero para esta torre ya es demasiado tarde. Y con su problema aún sin resolver, los residentes no parecen vislumbrar un final. No entiendo por qué no se puede arreglar. Me parece indignante. Sí, ha sido muy duro.
La situación es complicadísima. Los propietarios de las viviendas están en un limbo. No sabemos si se puede reconstruir, no sabemos si debe ser demolido, no sabemos si se puede reparar. Lo cierto es que no pueden vender sus viviendas. ¿Quién las compraría con el riesgo y el estigma que llevan asociadas?